Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Hablemos con Datos, el 11º ya. Parece como mentira lo rápido que pasa el tiempo, pero y pues gracias a Dios, gracias a ustedes, estamos aquí todavía. Suena como toda dramática, pero bueno, y para nosotros 11 programas está bien, bien bonito para exaltar el logro. Bueno, Diego, la bienvenida. Hoy traemos un programa muy interesante con un tema creo que nos atañe a todos como los anteriores. Eso se vuelve como un estribillo, ¿verdad? Sí, parece como el eslogan más bien, ¿verdad? Pero como un programa interesantísimo. Es inevitable, ¿verdad? Que cuando hablemos de temas laborales, pues no nos sintamos identificados, ¿verdad? Con los mismos. Hoy vamos a tratar el tema de clima organizacional, mitos y realidades. Este tema, pues, bueno, primero que todo, buenísimas tardes. Es un placer. Hablamos del 11º programa, estamos conversando ahora y realmente es un proyecto que pues está empezando, pero estamos muy contentos de la reacción que hemos tenido y de la posibilidad que tenemos también de abordar este tipo de temas que pues desde una perspectiva que hace un mix entre el tema de los datos y adicionalmente el tema coloquial, porque estas cuestiones son realidades que, como dice Gau, son interesantísimas. Todo es interesantísimo y todo a mí me parece interesante y yo esperaría que ustedes también. O sea, no he escuchado, bueno, es que como Gaudí es relacionista pública, nunca he escuchado a un relacionista pública que venda algo y diga que no es interesantísimo, pero para eso está súper bien. Tenemos que comprarlo nosotros para después poderlo vender. Cuando hablamos del tema de clima organizacional, también nos sentamos mucho a conversar cada tema. Bueno, aquí les vamos a contar a lo interno, ¿verdad? Cómo funciona. Nosotros vamos pensando la programación por adelantado y vamos pensando en cuáles son los temas, cómo irlos abordando. Y este es un tema que se ha abordado desde muchísimas perspectivas. Es un tema que en el mercado también, pues, técnicamente se vuelve de dominio popular, ¿verdad? O sea, claro. Yo en mi trabajo hay un clima organizacional feo o el clima no es el correcto. Es como otro tipo de términos que se vuelven coloquiales, como, no sé, me siento estresado, me siento deprimido. No son situaciones que se les da en ocasiones la estructura correcta como para poder entender a qué me estoy refiriendo, y también creemos que es una receta que aplica para todos por igual. Uh-huh. Y eso tiene sus variantes, y por eso decidimos entrar en el tema, no tanto en una cuestión de, vamos a ver, profundizar en la parte teórica se vuelve súper extenso, pero sí es importante abordarlo, o lo intentamos abordar de esta manera, uh-huh, en cuanto a mitos y realidades. ¿Qué es lo que se cree que es? Y hacia dónde iríamos nosotros con el clima, ¿para qué nos puede servir? Bueno, y vamos entonces iniciemos, Diego, después de esa introducción, creo que con lo básico, igual que iniciamos con todos los demás, cuando hay un desarrollo así como un poquito más amplio, ¿qué es clima organizacional? ¿O cómo podríamos definir clima organizacional? Y desde ahí parte el asunto. Ojo, bueno, traemos 3, 4 referencias. Estas sí las voy a leer literales para que veamos un poco la base de dónde viene el tema del clima organizacional. Hablamos de un conjunto de características relativamente permanentes en la organización, descritas tal como la perciben los miembros de la misma. ¿Cómo la perciben? Ojo que el tema de la percepción es un tema que ya vamos a abordar previo al asunto del clima organizacional. Es la calidad, esta es otra definición, suma o característica, la calidad o la suma de características ambientales percibidas o experimentadas por los miembros. Volvemos a la percepción. Luego la siguiente. La primera fue de Bergeron, que es un autor muy reconocido en la línea. La segunda de Chavenato. Hablamos de Guillén y Will, y dice: la percepción de un grupo de personas que forman parte de una organización y establecen diversas interacciones en un contexto. Sigue siendo percepción. Y conjunto, esta es otra definición, conjunto de propiedades medibles de un ambiente de trabajo según son percibidas por sus colaboradores. Conclusión general, percepción Estamos domina. Hablando de que tenemos que partir de ahí. Uh-huh. El clima organizacional como tal es un constructo que se basa en la percepción de los individuos. Entonces nos echamos un poquito para atrás para en estructurar, y previo a entrar a mitos y realidades de manera precisa,
estructurar cómo funciona o cómo podemos nosotros comprender el funcionamiento de la percepción de los individuos. Entonces, el individuo como tal va a partir o va a emitir un criterio sobre un contexto particular en función de su experiencia y realidad vivida. ¿Ok? Entonces, mi percepción sobre las cosas va a ser en función de la experiencia que yo, primero de la base formativa y de la experiencia que yo tenga previo al ingreso a una condición particular. Entonces, uno de los principios básicos previo al ingreso del estudio del clima organizacional es que no podemos hablar de que el clima organizacional es un tema estándar. Es un tema estándar en todas las organizaciones o es un tema estándar en organizaciones de la misma naturaleza. Aunque tengamos 5 organizaciones que se dediquen las 5 a lo mismo, como la percepción es la que fundamenta el ejercicio del clima, los individuos van a vivir realidades distintas que no les van a permitir ser equivalentes entre sí. Sí, y eso es muy dado, Diego, porque hay personas, por ejemplo, que, qué sé yo, te topan en la calle y te dicen, mira, vos que trabajas en una constructora, me vas a entender, es que, o sea, no soporto, y yo... No, porque no necesariamente porque no que yo trabaje en una constructora implica que tengamos que vivir exactamente lo mismo o que la organización se maneje igual, ¿verdad? Totalmente, o sea, ya ahí nosotros, aunque usted trabaje en un hospital, el ejemplo es clarísimo. De antemano, bueno, previo, saludar a David Valerín. Ahorita le entramos al comentario que recién puso porque todavía no se relaciona con esto, pero yo lo comprendo, David, y a mi amigo Tabito Arce. Que se conecta con frecuencia. Muchísimas gracias a Tao. La realidad, igual, si nosotros hablamos, por ejemplo, algo, digamos que una constructora pueda variar en su ejercicio. Pensemos en un hospital, que son estándares. Entonces, si usted trabaja en un hospital, y yo trabajo en otro hospital, se supone, ahí sí, entonces usted sí me va a entender. Puede ser que nosotros encontremos cosas similitudes, claro, pero no va a ser la misma percepción que tenga usted como la que tengo yo, porque nuestra experiencia es distinta. Entonces puede ser que yo venga de un ambiente sumamente tenso en otra institución y que esta sea la primera institución, vamos a ver, en orden, porque hasta yo me desordené cuando estaba dando ejemplo. Yo me encuentro en una institución de salud, pongamos el ejemplo, y en esa institución de salud el tema sí es complejo y me siento muy mal, me siento presionado, las variables que más adelante vamos a conversar están latentes ahí y me siento sumamente afectado, ¿ok? Me traslado del lugar de trabajo. Y el lugar de trabajo es un lugar de trabajo que usted percibe, yo paso a ser compañero suyo, que usted percibe como un lugar de trabajo con condiciones sumamente críticas, pero desde mi perspectiva y a partir de mi experiencia son condiciones adecuadas. Entonces, yo diría, ¿qué le pasa a Gaudí si realmente aquí usted está en el paraíso? De donde yo venía, las condiciones eran A, B, C, y viene el tema comparativo que usted estaba mencionando. Entonces, si era A, B, C, D, ahorita ABCD no es lo mismo para efectos míos que para efectos suyos. ¿Por qué? Porque nos estamos basando en una percepción. Claro. No estoy obviamente diciendo que los instrumentos o las herramientas que se utilicen para medir clima organizacional no funcionan, porque tampoco es la idea. Lo que estoy diciendo es que si partimos de una percepción, necesitamos tener claro cómo funciona la percepción en los individuos y que cada individuo tiene una realidad distinta. Otro ejemplo, yo antes ganaba 100,000 colones y hacía el trabajo A. Resulta que usted actualmente hace el trabajo A. Yo me traslado hacia su institución y usted por el trabajo A recibe 150,000 colones, pero anteriormente ganaba 200,000. Yo ganaba 100, me paso a hacer el mismo trabajo que usted y ahora voy a ganar 150. Usted está descontenta porque ahora gana 50 menos y yo estoy contento porque ahora gano 50 más. Y estamos haciendo el mismo trabajo. ¿De dónde está el punto comparativo? En la percepción que tengo yo de esa situación. Entonces, si yo, y ahí para efectos de percepción hay montones, ¿verdad? O sea, si yo voy al supermercado y compro el diario y el diario me salen 50,000 colones por 15, ya me oyeron, 50,000 colones por 15. No, oiga. Y fuerte, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y yo gano, no sé, 500,000 colones, y obviamente hay un buen parámetro, pero si a usted le cuestan los mismos 50, pero usted gana 100,000 colones, obviamente para usted el diario es sumamente caro. Entonces, claro, la percepción del individuo está mediado por el contexto. Entonces, estas generalidades las trasladamos a nivel organizacional. Depende de mi experiencia y conocimiento de la realidad, es donde yo puedo determinar o emitir un criterio que no necesariamente va a ser parecido al suyo, pero no necesariamente tiene que ser equivalente al suyo, pero es un criterio válido y está basado igual en percepción. Entonces ahora, cayendo nuevamente al tema al famoso tema del clima.
¿cómo percibo yo o hacia dónde agarro yo con un tema del clima organizacional? Hay un principio de realidad objetiva versus la percepción del individuo. Son dos principios. ¿Cuál es la realidad objetiva? La realidad objetiva es lo que está ocurriendo de manera inmediata y presente en la organización. Y lo segundo es cómo yo percibo eso. ¿Qué tan crítico es? Entonces, siempre va a haber diferencia de opiniones en cuanto a los funcionarios, porque siempre la va a haber, ¿no? O sea, puede haber un consenso cercano a la totalidad, pero regularmente alguien se sale de la norma. Exactamente. ¿Por qué? Porque es como yo lo percibo, o sea, cómo está la estructura, cómo está la política, los beneficios, la tecnología, entre otros. Y luego, cómo percibo yo esa situación. Porque, y les cuento una experiencia, yo tuve la oportunidad de trabajar en una organización en San José Centro que no tenía servicio de parqueo. Entonces, anteriormente trabajé en otra organización que tenía el parqueo, pero el parqueo, una vez que hicimos un estudio de los beneficios que da la organización, cuando nosotros incluimos el parqueo como un beneficio, la gente decía que no, que eso no era un beneficio. Pero cuando yo salgo yo pensaba igual, o sea, el parqueo a la organización le toca, salgo de la organización, la empresa nueva está en San José Centro. No, el bus que yo debo tomar no me deja cerca, sino que es una caminadota, es complicado, entonces ya se vuelve una situación irreversible para efectos míos en cuanto al uso del vehículo, y tengo que ir en bus, pierdo más tiempo, etcétera. O sea, se vuelve sumamente complicado. Entonces mi percepción del parqueo cambió totalmente, o sea, ya cuando uno más bien piensa en el lugar y uno dice, ¿y hay servicio de parqueo? Yo, pues servicio de parqueo. O sea, y para otros el parqueo es simplemente un tema, obvio, una obviedad dentro de una obviedad que cómo se me ocurre a mí contemplar ese tipo de situaciones cuando realmente debería ser un bien adquirido, un beneficio adquirido, y realmente el beneficio adquirido no funciona así. Ahora viene el otro gran detalle. Cuando nosotros entramos a evaluar el clima y según lo que estamos conversando tenemos una realidad versus la percepción, esto va a incidir de manera significativa en variables que son visibles para las personas dentro de la organización. Okay. ¿Cuáles son estas variables? Yo tengo el tema de la satisfacción laboral, tengo el tema de la motivación, tengo el tema de la presencialidad, del cumplimiento de los objetivos. Entonces, depende de cómo perciba yo mi realidad. Eso va a incidir de manera directa en satisfacción, motivación, productividad, compromiso, rotación de personal, sentido de pertenencia, relaciones interpersonales. O sea, hay un montón de variables que son las que uno ve de largo. Entonces, si uno ve que una persona deja de trabajar, si uno baja su desempeño, uno lo que ve es que mira qué vago. No quiere hacer las cosas bien, pero no estamos pensando en qué es lo que está antecediendo esa situación. Puede ser una situación de clima. ¿Por qué? Porque la persona que baja su productividad está percibiendo que las condiciones, es decir, su realidad, está percibiendo que las condiciones no son las óptimas para trabajar. Entonces me va a afectar. Es ahí donde viene la importancia del clima y donde viene la importancia de tener claro, número uno, los perfiles que están ingresando a la organización, y número dos, cómo esos perfiles encajan con los objetivos organizacionales. Y aquí viene el dato. ¿Sabes? Porque el dato lo dejé abandonado aquí está. Hay en una publicación que hizo una revista que se llama Strategic Finance en enero del año 2017. Llegaron, después de toda una metodología muy rigurosa, llegaron a la conclusión de que el 40% de los empleados está de acuerdo en que se benefician en que se benefician cuando sus propios objetivos, es decir, como individuo, están en consonancia con los objetivos de la organización. No, muy alto. Entonces, claro. Si lo que yo pretendo, claro, es un 40%, un estudio de este tipo es súper alto. Si yo lo que pretendo es que si la organización lo que pretende es que yo esté súper cómodo y que cumpla de manera rigurosa con lo que me están solicitando, básicamente tenemos que compaginar entre organizaciones. Y aquí viene otro dato estadístico. Uno de las principales razones por las que en su momento Republic Tobacco, que ya no tiene el tema de los cigarrillos en Costa Rica, tenían rotación, ellos hacían encuestas de salida. Una de las principales razones eran porque la gente no estaba de acuerdo en fabricar un producto que mataba a las personas. Entonces no tenía que ver, porque para que vean la generalidad, ¿verdad? Porque claro, no es un tema. Bueno, yo no sé si usted trabajara en la cervecería de Costa Rica, ¿cómo se sentiría? Pero no tiene que ver, o sea, si hay un vamos a ver, hay que tener claro
que depende mucho de la percepción del individuo. Probablemente si yo trabajara en aquella época en República Tobago, y en ese momento pues yo era fumador, probablemente lo que haga la organización no me parece tan dañino, más bien me está alimentando lo que la situación. Pero si mi papá o mi mamá o mi hermano, mi tío, mi vecino padeció de una enfermedad producto de, entonces, claro, aunque la organización cumpla con todos los requerimientos mínimos necesarios para poder ser cómoda para efectos de mi ejercicio, ya yo me cuestiono si yo puedo estar ahí. Igual si se trabajara, gracias a Dios aquí no hay, pero no sé, una fábrica de armas o algún otro tipo de fábricas que, pensando un poco en lo, y aquí ya pongo, viva Costa Rica, el tema del no sé, crucitas. Y uno dice, vamos a oro, muy bien el oro, pero es que estamos destruyendo un montón de cosas producto de eso. ¿Puedo yo laborar para una empresa que busca eso? Claro. ¿Coincidimos o no? Entonces ya está demostrado que eso no es un tema nuevo y que tenemos buen fundamento, que si yo coincido con lo que la organización persigue y lo que promueve, tengo mayores posibilidades de rendir de mejor manera. Por ende, todo lo que está asociado a ello me va a dar a mí una posibilidad de percibir de mejor manera estas condiciones mínimas necesarias. Ok, perfecto. Bueno, ahí Diego, vamos a hacer la primera pausa del programa, un minutito y ya volvemos. Todo lo que necesite para su empresa en servicios web lo brindan nuestros amigos de MI Servicios Informáticos. Manos remotas, registro de dominios, hospedaje de correo y página web, servicio de asesoría informática y mantenimiento web. Contáctenos a miservicioinformatica@gmail.com o al 6017-7810. Proyecte su marca con los expertos. VLab Design le ofrece servicios de producción audiovisual, manejo de contenido, postproducción, circuito cerrado de televisión, transmisión web, filmación de eventos y más. Contáctenos al correo info@vlabdesign.com o bien al 6389-1122. Bueno, seguimos ya con el segundo bloque del programa. Voy a hacer antes una brevísima pausa para mencionarles algo en este momento para celebrar. No, mentira. Estamos con un sorteo en nuestro Facebook para que pueda guardar bien sus datos de forma segura. Vamos a rifar un disco externo de 1 tera. Entonces, los invitamos a que ingresen a nuestro Facebook, Hablemos con Datos, busquen la promo, ahí está el bannercito, ¿verdad? Y participen. Es un súper premio, creo que a todos nos cae súper bien, ¿verdad? Y pues creo que para el 4 de mayo, si no estoy mal, le estaríamos dando el nombre del ganador y mucha suerte. Hasta el 1 de mayo estamos con este sorteo. Con este sorteo. Previo a continuar, perdón, que le interrumpa, un saludo a Fabi Cubillo y a Kaul, mis vecinos del alma. A Heiner, que ahorita me llamó Denis Obando, que ya va por usted. Entonces, para que lo tenga presente. Y a Cristina Arias, que anda por ahí también, ya la vimos en sintonía. Diego, aquí vamos a ver, dentro de las lecturas que encontramos, me llamó la atención una en específico que mencionaba de la tarea. Porque Diego siempre dice que él me va a hacer examen a mí, ¿verdad? Entonces, hoy nos va a tocar hacerle examen a Diego. Obviamente va a salir bien, pero no me importa. Encontré como 5 mitos que me llamaron. Hay un montón, ya usted lo mencionaba antes, ¿verdad? Hay muchos mitos, hay mucha información pero estos 5 en especial de verdad me llamaron la atención y quisiera, digamos, como empezar a decírtelos y que vos los desarrolles. Vamos tirando. Vamos, exactamente. Okay. Ahora, vamos a ver, aclaración, porque esto es un tema súper trillado. Sí. Trillado no, pues es un tema que tiene muchas aristas. Nosotros hablamos mitos y realidades y vamos a plantear los mitos y las realidades en función de la perspectiva que ofrecemos desde la experiencia, de trabajo, exactamente. Sí, claro. Puede ser que no haya coincidencias, pueden haber pues pensamientos distintos. Igual, si los hay, los pueden externar por los medios que ya les hemos comentado en varias oportunidades y en una sana discusión, pues maravilloso, sí, porque todos ganamos. Exactamente. A Gaudí, ¿qué es Bloody Mary? Por cualquier cosita digo yo. Para no, que lo adelante vámonos. Bueno, vamos a empezar. El primero, ¿el clima laboral o el clima organizacional es una moda? Ojo, vean. Ese es muy bonito, muy bonito, digo yo. Yo considero, o sea, esa es una consideración propia. Dentro del ejercicio del recurso humano, el clima organizacional se coloca como una necesidad, más no en todas las organizaciones es atendido
con el nivel de rigurosidad con la que debería. ¿Okay? Ok. ¿Por qué? Porque se piensa o se establece un proceso como parte de la estrategia y se dice, bueno, vamos a hacer clima. ¿Por qué vamos a hacer clima? Porque el clima es importante. ¿Y por qué es importante? Entonces nos remitimos a la teoría y nos vamos súper bien. Porque en una organización que el clima organizacional no se encuentra bien, se puede afectar el desempeño del individuo, la motivación, la satisfacción, etc. Y nos vamos para allá. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Bueno, hay que aplicar un cuestionario. ¿Cuál? Un cuestionario que mida clima. ¿De qué vamos? Como los instrumentos, y entonces aquí me remito a lo que dijimos anteriormente, la percepción de los individuos va a variar en función de su realidad y va a variar en función de su contexto. Entonces, un mismo instrumento no puede funcionar de manera equivalente para todas las instituciones donde se quiera aplicar. ¿Ok? Tiene que haber un conocimiento. Me remito, entonces hay un conocimiento de fondo, ¿verdad? Entonces usted me dice, a mí el clima es una moda en el momento en el que yo considero que lo tengo que hacer por hacerlo. Ahí es donde entra como una moda. Pero si yo tengo claro que se necesita y tengo claro cuál es el procedimiento que debo seguir para poder medirlo, cambia la perspectiva. Claro, por eso le mencionaba lo del conocimiento previo, porque por ejemplo, si yo soy recursista humana de X empresa y yo empiezo a ver como ciertos comportamientos, como ciertos detalles, yo puedo decir, mira, aquí algo está pasando. Pero, por ejemplo, si yo vengo de, no sé, acabo de entrar y me dice mi jefatura, y haga una evaluación de clima, y yo, pero suave, sí, ¿verdad? O sea, despacito, porque realmente déjeme conocer, déjeme ver, y ya hablamos y cómo funciona, ¿verdad? Y ojo, antes de pasar al segundo, tengo pues otro dato, y aquí voy a hacer referencia a los modelos de clima, para que veamos esta situación. Hay por lo menos, bueno, hay modelos de clima, y cuando me refiero a modelos de clima, es que para hacer una evaluación de clima organizacional, uno lo que tiene que definir es cuáles son los elementos dentro de la organización que tienen un efecto sobre la conducta del individuo y que puede incidir en su desempeño, en su motivación, en su satisfacción. Entonces le doy un ejemplo. Hay modelos que dicen, bueno, para poder medir clima hay que medir mínimo 8 componentes. Entonces le menciono aquí uno, el de Lidwin Stranger. Dice, tenemos que medir estructura, riesgo, objetivos, identidad, calor y apoyo, responsabilidad, recompensa y tolerancia. Con eso usted tiene clima. Entonces usted dice, entonces yo le digo, bueno, Gaudí, ese fue el que usted encontró, y usted dice, bueno, yo voy a usar ese. Pero por allá aparece otro de Pritchard y Karasik. Y entonces habla de, y aquí no se los voy a leer todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 componentes. Entonces, bueno, estos son los 10, los anteriores 8 también se vinculan entre sí, pero tiene que agregarle un par más. Pero después usted viene y dice, bueno, está Campbell, Dunod, Lewer y Wake, que tienen otra propuesta, y dice, no, ¿para qué te vas a medir 10 o 12? Tenés que medir 4. Entonces, con 4, autonomía en el trabajo, estructura y reglamentos, recompensa y relaciones interpersonales tenés, no le metas más. Usted dice, bueno, entonces me quedo con 4. ¿Cuál es la estructura? Viene Bergeron y dice, no, 4 no son 5. Entonces plantea estructura de la organización, relaciones interpersonales, políticas, trabajo y liderazgo. Entonces, este es un ejemplo, y esto que les estoy mencionando son autores de modelos bases de medición del clima, donde usted dice, bueno, ahora sí, yo le dije a usted, Gaudí, hay uno de 8, uno de 10, uno de 12, uno de 4, y luego brincamos a uno de 5. 5. La ¿Cuál? Pregunta mía, exactamente, ¿cuál? Entonces usted dice, bueno, depende de qué, depende del objetivo. Entonces, ahí es donde yo paso de que sea moda a que sea un tema técnicamente válido. ¿Por qué? Porque entonces yo digo, bueno, voy a medir clima. ¿Qué voy a medir? Bueno, entonces yo tengo claro cuáles son las características de mi organización, tengo claro cuáles son las características de la población, y ahí defino cuál es el modelo que mejor se ajusta a lo que yo pretendo. Ahí es donde pasamos de que sea una moda necesidad. A una necesidad bien cubierta. Por decirlo de alguna manera, la mesita se la van a cobrar, pero no se preocupe. Adelante. Ok, el segundo mito que encontramos, Diego, y hablando justamente de las herramientas a utilizar, decía, bueno, un estudio de clima es solo una encuesta puntual. Ahí viene, ¿ves? Y ahí se vincula con lo con lo que estábamos hablando. Definitivamente, sí es un mito. Sí ocurren muchas organizaciones en las cuales dicen, bueno, aplique que lo que sea. Y yo tengo la posibilidad de, cuando doy clases, conocer realidades de diferentes organizaciones. En la universidad yo trabajo en un tema de investigación en el ámbito laboral,
Y cuando entramos en temas de investigación en el ámbito laboral, la pregunta a veces los compañeros que realmente más que estudiantes son colegas, porque ya es a nivel de maestría ya se encuentran en ejercicio, entonces tienen la posibilidad no, pues están en ejercicio continuo. Entonces, bueno, ¿cuál sería ya se topan con todo esto? Ya estamos, o sea, nosotros como colegas, en conversación de colegas nos planteábamos y decimos, bueno, ¿cuál es la mejor estrategia para medir? ¿Cuál es el mejor cuestionario? A veces entonces uno recibe la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor cuestionario para medir clima? Es que no existe un mejor o peor cuestionario. Existe un cuestionario que se ajuste a la necesidad. Entonces, aplicar un cuestionario por aplicar el cuestionario no tiene sentido. Parte desde un elemento de objetivos organizacionales, es decir, la organización quiere medir clima. Pues sí, ¿por qué? Porque todo lo quiere medir. ¿Para qué quiere medir clima? Quiere medir clima para despedir gente, quiere medir clima para pensar realmente en qué afecta motivación, no sé qué. Quiere medir clima porque considera que el clima es base para poder tomar decisiones sobre la gestión del personal. Entonces ahí estamos teniendo una lógica de realidad. No es un simple cuestionario. El cuestionario va a ser basado, el instrumento va a estar basado en un modelo de 10, de 12, de 8, de 4 o de 5 variables. No, y eso pasa mucho, digo, porque, por ejemplo, bueno, a mí me sucedió en un trabajo donde yo estuve hace muchos años. Nos hicieron una encuesta de clima. Y yo, mira, qué interesante. Pues resulta que el lugar donde yo trabajaba tenía un parqueo muy pequeño. Entonces, nos empezaron a preguntar, mentira, no tenía parqueo. Y nos empezaron a preguntar que si el servicio de parqueo cumplía con mi necesidad. Y yo decía, bueno, primero yo no tengo carro. Segundo, no hay parqueo. Y yo decía, ¿verdad? Pregunta más extraña. Bueno, y va avanzando el tema, ¿verdad? Y decía que si otro de los beneficios, que si estaba de acuerdo con los beneficios brindados, y uno de los beneficios que mencionaba era guardería. No había guardería. Okay. Entonces, en eso es donde usted también como colaborador, usted ve en la encuestilla, usted dice, yo lleno esto al tarantantán porque la verdad no va a servir de nada. Y ni siquiera ellos mismos, que son los encargados, pensaron realmente cómo plantear una encuesta o una herramienta que funcionara. Eso me remite entonces a la parte, vamos a echarnos un poquito para atrás en la parte técnica, no nos vamos a meter tan en la parte técnica, pero sí explicar la dinámica en función del ejemplo que usted dio, que me parece, primero, muy pertinente y segundo, una realidad latente. Cuando yo voy a utilizar un instrumento de medición, el instrumento de medición tiene que estar adecuado a las condiciones específicas de la organización en la cual yo me encuentro. Entonces, no es aplicar un instrumento por aplicarlo. Eso regularmente pasa cuando yo descargo el instrumento de internet y mira, me encontré un PDF lindísimo, tiene 30 preguntas, le rebano 7 u 8 y ya con esas 23, 24, para que la gente no se canse mucho. Muchos serían 22, pues está bien. El número es lo de menos. No, el ejemplo era la intención. Me quedo con esos 22 ítems. Entonces, esos ítems tienen que estar asociados al objetivo que persigue la organización y asociados a lo que vamos realmente a encontrar en la realidad. Y me voy al puro principio. Clima se fundamenta en la percepción que tiene el individuo sobre la realidad latente que vive. Entonces, si usted va a hacer consultas sobre la realidad del individuo, sobre la percepción del individuo en una realidad que no existe, entonces hay parqueo. O sea, ¿qué te parece el parqueo? Es que no hay parqueo. Es que no hay parqueo, no tengo carro. Sí, y si lo hay, tampoco me afectan absolutamente nada. Entonces le preguntamos al de recursos humanos y el de recursos humanos dice, no, pero es que antes había parqueo. Y no hemos tenido chance de cambiar la encuesta. ¿Y hace cuánto lo hicimos? Hace 10 años. Sí. Entonces es una lógica. Algo así fue. Y luego viene el otro tema, que es el reporteo. ¿Cómo guardo yo los resultados de las encuestas anteriores para saber qué fue lo que ocurrió? Entonces, si hay una empresa en la cual esta gestión de clima organizacional se cambia cada año, y cada año hago una nueva. Entonces digo, voy a saber si mejoré o no mejoré. Esa es parte de las cosas que vienen caminando. Okay. El tercer punto, el mito, el clima laboral es responsabilidad del área de recursos humanos. Yo soy recursista, siempre toca, o sea, pero no es, vamos a ver. Es un mito. Eso es un mito porque dirían, si recursos humanos es el que se tiene que encargar de que el clima organizacional de la empresa está muy emocionado. Que el clima organizacional sea el adecuado para el desempeño de las labores. Okay. No es recursos humanos, acaso recursos humanos es una dependencia y es una dependencia que naturalmente parte en desventaja. La naturalidad de los recursos humanos es que haya una proporción o una relación por cada persona que labora en recursos humanos, entre 50 y 100
funcionarios de la organización. Es decir, en organizaciones, por ejemplo, de 300 personas, pueden haber, no sé, unos 3 gestores o 3 personas que se encarguen de recursos humanos y tenés que meter ahí el de planillas. Entonces tenés 2. Entonces tenés organizaciones de 200 personas con un solo gestor. Organizaciones de 1000 personas con 4. Entonces, ¿cómo 4 personas van a ser responsables del clima organizacional? Lo que hacen es trazar el camino para que las personas como tales se comprometan con lo que organizacionalmente se establece para que el clima sea el correcto. Por eso es un mito. La realidad es que todas las personas tienen que tener conciencia de cuál es su nivel de participación en la empresa y cómo lo que hacen podría afectar de manera directa a los individuos, y estos individuos ver afectados sus niveles de satisfacción, productividad, etcétera. Pero no es, para mí, no es un tema propiamente de recursos humanos. La obligación de recursos humanos es marcar la cancha. El resto... Sí, determinar la necesidad, digámoslo así, o lo que está sucediendo, la situación. Es como decir que los accidentes automovilísticos son producto de la fábrica de vehículos, de las llantas, carro. No sé, porque sí, hay un conductor. Entonces, si el vehículo cumple con todos los estándares establecidos, que viene a ser equivalente al recursista humano, la persona que conduce, que vienen siendo los funcionarios de la organización, son los que tienen la responsabilidad de hacer las cosas como corresponde. Pero si usted se vuela un alto, es problema suyo. No puedo hacer yo mucho, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otra breve pausa y volvemos con los otros 2 mitos que nos quedan por acá. Diseño gráfico, manejo de redes sociales, diseño web, producción audiovisual. Todo lo que necesite para potenciar su marca lo ofrece Gestión Creativa. Contáctenos al 8890-6381 o bien al correo electrónico gestion.creativa.cr@gmail.com. Hablemos con Datos no es solo un programa de radio, también ofrecemos servicios profesionales en gestión y salud organizacional, investigación aplicada al ámbito laboral, análisis y procesamiento de datos. Consulte las diferentes modalidades de charlas, talleres y consultorías. Contáctenos al 8844-2244 o al correo info@hablemoscondatos.com. Bueno, continuamos. Estábamos desarrollando con Diego 5 mitos. Bueno, ya lo hemos explicado anteriormente, ¿verdad? Existen un montón sobre este tema, pero 5 que especialmente nos llamó la atención. Ya habíamos desarrollado: el clima laboral es una moda. Un estudio de clima laboral es solo una encuesta puntual. El clima laboral es responsabilidad del área de recursos humanos. En ese quedamos en el bloque anterior. Ahora, Diego, vienen los 2 últimos que para mí son como los más los más bonitos. Los más tuyos. Vamos a ver, el cuarto. No puedo hacer una encuesta de clima laboral en periodo de crisis o cuando las cosas van mal porque sé que los resultados van a salir mal. Pero antes, un saludo a Natalia Bogle, que está haciendo reporte de sintonía. Nati, excelente. Tiene una ausencia la semana pasada, yo creo. Sí, creo que sí, o la tras anterior. Ya la tenemos en lista. Levantando, ¿cómo se llama? Haciendo la lista. Aquí me remito ahora sí y voy a retomar, que yo espero que todavía esté conectado, a nuestro amigo Titi, que hizo referencia, hizo un comentario en función de cómo se siente, tuvo un cambio reciente de trabajo, y se siente afectado, abrumado en el trabajo actual, en el cual es muy bueno, no ha dicho que está mal ni que se siente triste, sino que se siente abrumado por el cambio, que son cosas totalmente distintas. Sí, claro. Entonces viene la realidad de la percepción que tiene David, ya lo agarré de ejemplo, ¿verdad? La percepción que tiene David sobre su realidad actual, fundamentado en lo que ocurrió en su realidad anterior. Entonces, esta realidad anterior construyó o fue parte de la construcción de la percepción actual de él. Entonces ahora él lo siente así porque anteriormente probablemente tenía un ambiente un poco, no sé, aquí voy a hipotetizar, digamos, porque después se me queda sin trabajo, ¿verdad? Que el ambiente actual es un ambiente un poco más rígido, con más controles. El anterior tenía que ver un poco más con público, el actual es menos distancia, era más flexible el anterior, ahora es un poquito menos flexible, entra a la hora que tiene que entrar, sale a la hora que tiene que salir. O sea, son cuestiones que podrían estar afectando. Si nosotros hacemos una medición de clima actualmente, la percepción que David tiene producto de este cambio a nivel organizacional va a afectar. Entonces, sí es cierto, vamos a ver, no es cierto, porque ahí es donde viene el detalle en no, ¿verdad? O sea, el mito dice que no puedo hacer, ¿cómo es? No puedo hacer una encuesta de clima laboral en periodo de crisis o cuando las cosas van mal, porque sé que los resultados van a salir mal. Sí es cierto
y aquí es desde mi humilde perspectiva, que cuando uno hace un estudio de clima en periodos de crisis, estos estudios van a salir premiados de lo que está ocurriendo en la organización. Eso sí es cierto. Pero no es cierto que no lo pueda hacer. Lo que hay que tener presente, y aquí es donde hacemos un paréntesis a nivel temático y tiene que ver con la orientación que usted quiere de este tipo de estudios, y esto viene siendo criterio personal también. Yo considero que los estudios de clima tienen que trabajar como herramientas preventivas y no paliativas. ¿A qué me refiero con esto? Si ya nosotros dos estamos agarrados del pelo y entonces la jefatura dice, mira, es que Gaudi y Diego pasan como perro y gato todo el día en una pura crisis y no quieren poner de su parte, entonces hay que hacer un estudio de clima para ver qué está pasando. Ya ellos saben que nosotros dos estamos agarrados del pelo. No quiere decir que puedan obtener más información haciendo el estudio, pero ya ese estudio va permeado de que algo tiene que ocurrir. Entonces resulta, y me ha pasado, resulta que llaman a la persona externa y dicen, bueno, quiere hacer un estudio, necesitamos un estudio de clima. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y por qué? Es que mira, tenemos un problema en un departamento. Entonces uno como consultor externo, por lo menos así opero yo, de una vez hago la acotación y bueno, ya ustedes saben que hay un problema, es probable que la situación que está aconteciendo en el trabajo hoy día se refleje en los resultados. Entonces no es que yo traiga una pomada canaria, sino que es un principio de realidad. El tema es que a partir de la medición podemos obtener insumos que nos permitan ver cuál es la realidad en cuanto al causante de esa relación. Porque puede ser que el choque que usted y yo tengamos no sea un choque porque usted me cae mal, que es lo más probable. No, mentira. Es un choque que puede ser producto de que las indicaciones de nuestros trabajos no estén claras. Entonces, se supone que yo tengo que hacer de la A a la C y usted de la E a la F. ¿Ok? Entonces, yo ABC, usted D, E, F, 3K1. Pero yo insisto en que a mí no me toca hacer C, se le toca a usted. Entonces, usted dice, no, yo arranco en D. Entonces, usted y yo estemos agarrados como perros y gatos, porque ¿quién es C, quién es C, quién es D? Entonces, ¿quién se deja D, quién se deja C? Si la organización como tal indica que claramente quién va en qué, eso se puede reducir. Y eso es una variable que podría ser parte de las variables de estructura que dicen los modelos de clima. ¿Ok? Entonces, ¿se puede medir? Sí, sí se puede medir. ¿Vamos a ver que hay una crisis? Sí. Pero, ¿para qué nos va a servir? Ahí es donde hay que tener el cuidado. O sea, no es simplemente para decir hay que despedir a todo el mundo o aquí la situación se está poniendo crítica. Sí, o estamos todos en crisis y no, sino vamos bien, a la quiebra. Entonces podemos obtener mayor información a partir del instrumento de medición. Es variable. Hay gente que decide hacerlo solo en momentos de crisis. Hay organizaciones que deciden hacerlo en momentos puntuales del año. Pero también hay que analizar cuál es la realidad de la organización en ese momento. Las organizaciones tienen regularmente ciclos en los cuales hay picos de trabajo muy fuertes. Si usted mide en picos de trabajo muy fuertes, va a obtener información producto de esa exigencia de momento. Entonces, si yo soy una tienda y voy a medir en diciembre, y resulta que en diciembre es que hay aguinaldos y que hay todo este tipo de cuestiones, más acceso a dinero, hay que contratar un montón de gente, etcétera. Eso cambia la perspectiva de qué sería si yo mido en una situación en la cual no hay esa crisis. Cuando estamos en marzo, no sé, que ya pasó diciembre, los regalos, ya pasó el Día del Amor y la Amistad, ya entraron los chiquillos al colegio, y entonces estamos en una zona plana y ahí podemos obtener cierto tipo de información. ¿Qué lo define? Lo define el objetivo a partir del cual esto pretenda ser medido. ¿Okay? Entonces, ¿se puede? Yo creo que sí se puede. Lo que hay que tener claro son las salvedades que corresponden a la medición en función del si está abrumado o no el asunto, o en función de lo que realmente se persiga. O sea, yo quiero saber cómo es el clima en crisis. Bueno, entonces, ¿vas a medir en crisis? Sí. Bueno, vamos a medir en diciembre. La respuesta va a ser y contempla eso. Entonces, contextualizamos el objeto de medición y contextualizamos el alcance que va a tener el instrumento como tal. Ok. Bueno, vamos a ver. Y el quinto mito que encontramos es: ¿está bien si la propia organización diseña y administra la encuesta? Vamos a ver, es que aquí viene el gran detalle, ¿verdad? Porque pues, yo trabajo como consultor, entonces diría no, y número de teléfono en pantalla. Pero sí es, no es que esté bien o esté mal. Lo que tiene que haber es una rigurosidad y una claridad en cuanto a qué es lo que se está midiendo y cómo se está midiendo. Y el por qué, tal vez, Diego. Claro, y el por qué. Eso es... Sí, no es porque, me dijeron aquí hay plata y quedó presupuesto, toca gastarlo porque si no el otro año no me dan. Y de eso hay. No. Y si hay presupuesto, el número en... No, mentira. Ya en serio. En hablemoscondatos.com. Ya en serio.
Si nosotros estamos en un proceso, vamos a ver, si la organización, porque muchísimas organizaciones generan sus propios procesos de medición a lo interno, a partir de un instrumento que en teoría cumple con lo que estructuralmente la organización necesita. ¿Okay? Ahí estamos súper claros. Ahora bien, dependiendo del procedimiento que se utilice y de las variables que se midan y de las condiciones bajo las cuales se haga la medición, se recomienda la externa. Y aquí es donde viene el detalle. Si yo voy a medir en clima, uno de los componentes de clima puede ser liderazgo, y resulta que son organizaciones muy pequeñas, y en el departamento hay 4 personas, y una única persona tiene 55 años de edad y es hombre, las otras 3 son mujeres, y el instrumento de medición que se utiliza a lo interno es enviado vía correo electrónico, y usted sabe de quién está recibiendo el instrumento. Entonces, si yo tengo que medir, tengo que colocar el resultado de las variables sociodemográficas, llámese género, edad, escolaridad, y entonces yo pongo, bueno, género masculino, edad 55. Y dentro de las preguntas que refieren al componente liderazgo, yo estoy agarrado con mi jefe. Entonces, chorreo lo que me corresponde, lo que yo considero que tengo que colocar ahí, y eso va a llegar a oídos de mi jefatura, y la jefatura se va a dar cuenta de que hay una persona que tiene 55 años, que es hombre, que está en el departamento X, y ese departamento X solo tiene a la abuela, exactamente, y que los hijos, y que la esposa, y que va a comprar a la feria los sábados a las 7 de la mañana. Entonces, esa información puede ser utilizada en contra de la persona que la está completando. Ahí es donde yo recomendaría el uso de un ente externo, porque el ente externo va a lograr, tal vez no cuidar, sino que va a resguardar la forma en la que los datos, se va a administrar de manera distinta los datos, y va a buscar que no ocurra, o que no se tomen decisiones que no vayan a favor de la herramienta o a favor de lo que está buscando la herramienta como tal, sino que va a buscar un tema más imparcial, y en el tema imparcial va a determinar que puede haber una problemática con el líder. ¿Ok? Ahora, los instrumentos de medición utilizados dentro de la empresa también tienen que actualizarse. Los instrumentos tienen que tener claro cuáles son las consecuencias de los procesos de medición como tal. Entonces ahí estamos vinculando dos cosas, porque si hablamos de que está bien que la organización lo tenga o no, pues sí, yo considero que sí está bien, pero es que tiene que haber gente capacitada no solo en la aplicación de un instrumento de medición. Hay instrumentos de... Perdón, digo que eso también pasa mucho, ¿verdad? Que llega, por ejemplo, y qué sé yo, quitan al Departamento de Recursos Humanos, porque lastimosamente hay muchas empresas que consideran que no es necesario. Error, pero lo hacen, ¿ok? Entonces, bueno, quitamos Recursos Humanos. Y Diego entró nuevo. Y démoselo a Diego, que haga las planillas y que haga las vacaciones y que haga... Y esta es una herramienta que usaba la muchacha anterior. No la aplicas. Eso también pasa, digamos, y hay gente, digamos, si usted se sienta a ver, los documentos son súper viejos, cero actualizados, como les comentaba anteriormente en el ejemplo, ¿verdad? Parqueo yo, ¿verdad? Sí, entonces, cri-cri. Exactamente, yo me quedé así, yo decía, jue, puchis. Entonces, pierde total validez y total... ¿cómo decirlo? Yo como colaboradora dejo de creer en eso. Ahí viene el otro gran detalle, que es un detalle que tiene que ver, ya sé que ya estamos entrando en temas de medición pura. El tema de la medición es un tema sensible. El hecho de comprar softwares o comprar instrumentos de medición en las librerías no te garantiza que el objetivo que usted persigue se va a cumplir. Tampoco se lo va a garantizar el hecho de que usted contrate un consultor y le haga un instrumento a la medida. Es que tenemos que tener claro, y usted lo dijo clarísimo, ¿cuál es el plan? Primero, ¿cuál es la estrategia que tiene la organización? ¿Y qué es lo que persigue con este tipo de instrumentos? Y ¿para qué? No es un medir por medir. Y eso entra dentro de uno de los mitos que nosotros conversamos ahora. O sea, no es un tema únicamente de decir, yo le voy a entrar a la herramienta y ya, sino que yo tengo que tener a la persona idónea para efectos de los procesos de medición. Clima es un proceso sensible. Ahorita estamos hablando de clima también, pero si vamos a medir motivación, si vamos a medir satisfacción, es lo mismo. Tiene que haber personal que tenga claro, no necesariamente que sepa construir instrumentos de medición, sería lo ideal, pero si no lo hay, que tenga formación en cómo se construyen y cuáles son las implicaciones de su aplicación, dependiendo de cómo lo hagan. Y también, igual de importante considero, Diego, es cómo presenta los resultados, porque eso es otra cosa también que pasa mucho. Se aplican las herramientas, pero no pasa más nada. Ahí quedaron. Y también, igual de importante considero, Diego, es cómo presenta los resultados, porque eso es otra cosa también que pasa mucho. Se aplican las herramientas, pero no pasa más nada. Ahí quedaron. Hay que darle
A eso me remite. Porque, volvemos al mismo, porque no hay una claridad de para qué se ocupaba, ni por qué, o sea, no. Nada más la hice por hacerla, la guardé y ya está guardada en una cajita. Y me remite a 2 puntos importantísimos. Uno es... Escucha, qué pegado. No, mentira. Uno es... No, sí se me fue. Uno de los puntos más, porque son 2 y son súper... Uno de los puntos es el tema de cómo interpreto yo los resultados, ¿verdad? Y que tiene que ver con la manipulación específica del dato. Okay. ¿Qué pasa a veces? Digamos que yo tengo un instrumento de 25 preguntas, y esas 25 preguntas que tiene el instrumento, le hago 25 gráficos descriptivos. Digamos que la pregunta diga, que haga la consulta y que usted diga si está muy de acuerdo, muy en desacuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, etcétera. Entonces tiene 5 barritas. Entonces pregunta por pregunta van midiendo cada barrita y presentan ese resultado. Y sobre ese resultado, tal cual fue expuesto, se toman decisiones de manera directa. Y la gente, decisiones implican plata, implican tocar gente. Entonces dice, bueno, el departamento A es un departamento que tiene problemas de clima. Y dice, ¿por qué? Bueno, y porque la pregunta uno lo dice. Pero resulta que si nosotros tenemos 5, 6, 7, 8 preguntas, 20 preguntas, las preguntas son agrupadas en función de su familiaridad entre sí. Entonces, si yo voy a medir estructura, puede ser que la estructura organizacional sea medida a partir de 5 preguntas. Entonces yo tengo que agrupar cuáles son los resultados de 5 preguntas, y entonces hablo del componente de estructura, no de pregunta por pregunta. El desconocimiento en esa línea sí hace que las personas incurran en errores significativos, pero nadie se da cuenta, porque como dicen a veces, en la tierra de los ciegos el tuerto del rey. Entonces puede ser que la gerencia, que es la que se encarga de estos procesos, y aquí es donde viene también el tema del mito, decían de recursos humanos, esto no. Si la gerencia no tiene claro cómo es que funciona el proceso, y no tiene claro cómo se puede interpretar un dato, no tiene claro cuál es la importancia de tener una metodología de medición, entonces la persona que presenta los resultados puede presentar lo que se le ocurre. Y como tiene 3 o 4 gráficos, se ve súper lindo, y ojalá le ponemos ahí un vintage bien lindo, a colores aquellos y con musiquita de entrada, entonces ya estás vendiendo un producto que no corresponde. Y si adicional a eso, Diego, la empresa desconoce cuál es el plan de acción a seguir posterior a la obtención de resultados, estamos peor que al principio. No, y cuando desconoce cuando desconoce el posterior es grave. A veces desconocen el anterior. Es decir, no hay una necesidad ni una estrategia para medir nada. O sea, mídalo por medirlo. Sí, o porque fueron, y aquí viene... no quiero mejorar nada en la empresa, simplemente quiero saber. No, exactamente. No, y aquí con ¿verdad? todo respeto a las organizaciones que gestionan así, pero hay organizaciones que mandan a sus colaboradores a capacitaciones, van a una capacitación de, no sé, 3, 4, 5 horas y vuelven a la organización y dicen, esta es la solución. Entonces, a partir de esas 3 o 4 horas, vamos a montar todo un plan dentro de la empresa y vamos a cambiarlo absolutamente todo. Sí, porque me parece que lo que expusieron ahí con aquella solidez y aquel verbo y aquella cuestión es lo que hay que hacer. Entonces cambian todo. ¿Qué quiere decir eso? O otros ejemplos, cuando usted se sienta en una mesa, digamos que nos damos cuenta, regularmente los indicadores más fuertes dentro de una empresa son los económicos. Nos damos cuenta de que estamos vendiendo poco. Entonces, hijo de pucha, estamos vendiendo poco, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una reunión. Sentémonos todos en una mesa. Entonces nos sentamos todos en una mesa redonda, sacamos el cuaderno y decimos, bueno, hagamos una lluvia de ideas para ver cómo podemos mejorar lo de las ventas. Entonces la gente levanta la mano, bueno, y yo creo que nosotros deberíamos pintar la organización de verde, porque el azul como que no llama. Eso me suena. Entonces inmediatamente llámeme al gerente financiero para que me cotice la pintura. Entonces van y píntelo de verde. Entonces invierten tiempo, invierten plata, pintan todo de verde y las ventas no mejoran. Entonces vuelven y te señalan. ¿Cómo se le ocurre a usted decir que vamos a pintar la organización de verde? O sea, ¿eso de dónde lo sacó? Digo, es que a mí se me ocurrió, yo lo leí en un artículo. No, es que, ¿cómo es posible? Entonces, ahí hay un problema anterior. Ahora viene el problema posterior. ¿Cuál es el problema posterior? Hay un tema que tiene que ver con digo yo popularmente, el manoseo del personal en este tipo de situaciones. Si yo a usted le aplico un cuestionario de clima organizacional y dentro del cuestionario de clima organizacional hay una de las variables que hace referencia a las características de la infraestructura que usted tiene para trabajar, y usted tiene una silla que le está generando una escoliosis de los 1000 diantres, y usted pone la anotación, o sea, mi silla tiene 60 años y nadie me quiere cambiar la silla. Tiene un tornillo donde me siento y todos los días en las piernas. Exactamente, sí, entonces ya yo para capearme el tornillo me siento así de medio lado. Resulta que usted dice, bueno, ahora sí, aplicaron el instrumento, viene silla nueva.
Eso fue en diciembre. Nada de silla nueva en enero, febrero, viene diciembre, no, dice, bueno, pasó un añito, ya no me duele tanto la espalda porque ya me puse un corsé, pero vamos de nuevo con la silla. Entonces pongo la de la silla y al año siguiente, nada de silla. Nada pasa. Nada. Más, le arrimaron un banquito porque se le cayó una pata a la silla. Entonces, ¿qué va a pasar el año siguiente? Digo, obviamente usted no va a tener una confianza sobre la herramienta porque no pasa nada. Y aquí siendo un ejemplo hipotético con el tema de la silla, así hay miles. Sí. El salario, la distancia, los horarios, el líder, etcétera. Los resultados que se obtienen de un instrumento de medición tienen que ser presentados a la población. El problema, y yo he sido testigo de eso, uno llega, presenta los resultados y le dice al gerente, bueno, gerente, esto fue lo que pasó. Uy, qué torta. No. Lo vamos a manejar a lo interno. Nada más. De manejar y a lo interno es, de ahí no pasó, nunca llegó a nada. A los altos niveles. Sí, y aquí me remito al último que hablamos, a uno de los mitos que estábamos hablando, de que si es responsabilidad de recursos humanos o si se puede hacer dentro de la empresa, que fue el quinto. El quinto. ¿Qué pasa ahí? Si yo soy el gestor de recursos humanos, yo construí la herramienta, yo la aplico, pero los gerentes no quieren presentar los resultados, entonces yo paso por los pasillos y la gente, ¿qué? ¿El instrumento de clima qué? ¿Y el aumento qué? ¿Y la silla qué? Entonces pasa a ser una responsabilidad del individuo. Y en la gestión de los datos en esa línea, obviamente lo que tiene es una afección directa sobre el individuo como tal. Entonces, sí, cuando la ejecución también de las soluciones no corresponde de la persona que aplicó la herramienta. O aplican las soluciones que les da la gana y no las soluciones que realmente la herramienta o el proceso completo está tratando. Exactamente, está tratando. Entonces tiene que haber un respeto sobre todo el proceso completo. Y en síntesis, porque acá vi el relojillo, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Tenemos que tener claro que el tema del clima organizacional es un tema de percepción versus realidad. Tenemos que tener claro que los instrumentos y procesos de medición tienen que tener un respaldo, un sustento teórico y tienen que estar adecuados a la realidad de cada organización. Adicionalmente, que la manipulación o el uso de los datos tiene que tener un fin que esté asociado a un objetivo dentro de la organización y tiene que tener una intervención posterior clara, porque si no, para nada lo estamos haciendo. Si no intervenimos, entonces no vamos a mejorar. Y lo último y más importante es un proceso que tiene que ser de orden preventivo y no paliativo. No esperemos a que la gente esté fatal para ver si medimos clima, sino que veamos que puede estar variando en cuanto a esos niveles para evitar que las cosas ocurran. Bueno, amigos, ya se nos fue el tiempo súper rápido. Yo no sé, para mí los viernes vuela. Sí, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe y ya está, ya cae en stand-by. No, mentira. Muchas gracias por acompañarnos. Recordarles nuevamente la promoción que tenemos en nuestro Facebook. Puede ganarse un disco externo de 1 terabyte para que guarde sus datos. Busque el bannercito. Bueno, ahí está, lo están viendo. Nada más tienen que darle comentar, compartir, dar like y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Súper fácil, sencillito. Pueden ganarse un disco externo de 1 tera. Los esperamos el próximo viernes. Muchísimas gracias por su compañía y muy buenas tardes. Chao.